¿Alguna vez has sentido que el mundo es demasiado oscuro, demasiado peligroso, demasiado incierto para que tus hijos lo enfrenten solos? ¿Te has acostado alguna noche con lágrimas en los ojos, pidiendo a Dios que los cuide, que los guarde, que los abrace cuando tú ya no puedas hacerlo? Si tu corazón de padre o madre ha sentido eso, entonces hoy esta palabra es para ti. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más impactantes de las Escrituras, la vida de Job. No hablaremos solo de su sufrimiento ni de sus pruebas, sino de un aspecto poderoso, profundo y a veces olvidado, la manera en la que Job intercedía por sus hijos. La Biblia dice en el libro de Job capítulo 1, verso 5, que Job ofrecía sacrificios continuamente por sus hijos, porque decía, quizá mis hijos habrán pecado y blasfemado contra Dios en sus corazones. Así hacía todos los días. ¡Qué declaración tan poderosa! Job no esperaba que sus hijos cometieran errores para orar. No esperaba que las circunstancias fueran difíciles para doblar rodilla. Él se adelantaba a la batalla. Era un padre que entendía el valor de la oración preventiva, protectora, insistente y diaria. Él entendía que la verdadera cobertura de los hijos no estaba en la riqueza, ni en el prestigio, ni en el control, sino en el clamor constante ante el trono de Dios. Job sabía que lo que sucede en lo espiritual determina lo que ocurre en lo físico. Por eso no vivía desprevenido, sino con discernimiento. Y tú, mamá, papá, quizás no puedas estar en todo momento con tu hijo, pero tu oración sí puede. Tu clamor rompe barreras que la geografía no puede. Tu voz en lo secreto puede levantar muros que ni 1000 enemigos podrán derribar. Hay padres que ofrecen todo a sus hijos, menos lo que más vale, una oración con fe. Job no ofrecía regalos superficiales, él ofrecía sacrificios sinceros. No era una costumbre vacía, era una muestra de amor eterno. Hoy Dios te llama a ser como Job, a levantarte por tus hijos como un muro, como un intercesor, como un canal de protección espiritual. Imagina por un momento a Job despertando antes del amanecer, no para pensar en sus bienes ni en sus negocios, sino para postrarse, levantar sus manos al cielo y decir, Señor, guarda a mis hijos, líbralos del mal, protégelos de decisiones apresuradas, presérvalos del orgullo, que sus corazones te pertenezcan siempre a ti. Esa era su rutina, esa era su prioridad. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si cada madre y cada padre decidiera orar con esa intensidad cada día? ¿Qué pasaría si nuestras mañanas comenzaran no con preocupaciones, sino con clamor? La atmósfera espiritual de nuestros hogares cambiaría. La dirección de nuestros hijos cambiaría. Y lo más importante, nuestros corazones como padres cambiarían también. Hay momentos en que tus hijos caminarán por senderos donde tú no podrás acompañarlos. Serán decisiones que tomarán en el colegio, con amigos, en redes sociales, en lugares donde tu consejo ya no se escuche. Pero ahí estará tu oración. Sí, esa oración que hiciste en la cocina mientras lavabas los platos, esa que soltaste en lágrimas en el baño, cuando nadie te veía. Esa oración no desaparece. Es una semilla eterna plantada en el corazón de Dios. La historia de Job nos muestra que Dios no es indiferente al clamor de un padre o madre. Cada vez que Job ofrecía un sacrificio, Dios lo notaba. No era solo un rito, era una conversación del alma con el cielo. Cuando tú clamas por tus hijos, Dios se mueve. No siempre lo verás de inmediato, pero en el mundo espiritual, cadenas se rompen, peligros se desvían y ángeles son enviados. Y sí, puede que tus hijos no entiendan ahora todo lo que haces por ellos en lo secreto. Puede que no valoren tus oraciones todavía, pero llegará el día en que reconocerán que lo que los sostuvo en la tormenta, lo que los libró del error, fue esa voz tuya, clamando a Dios sin cesar.
Tú no estás orando en vano. Cada palabra es contada, cada lágrima es recogida, y cada petición tiene un eco eterno. Sé una madre que ora con visión, un padre que cubre con fe. No esperes que tus hijos toquen fondo para empezar a clamar. Hazlo desde ya, todos los días, como lo hacía Job. Levanta un altar invisible que el enemigo no pueda atravesar, porque la oración que nace del amor permanece para siempre. Hay algo profundamente conmovedor en un padre o una madre que ora por sus hijos sin que ellos lo sepan. Es una expresión de amor tan pura, tan desinteresada, que refleja el mismo corazón de Dios. No lo haces para ser visto. No lo haces por reconocimiento. Lo haces porque sabes que hay una batalla que solo se libra en el espíritu, y tus hijos necesitan cobertura antes que consejos, intercesión antes que instrucciones. Job no esperaba que sus hijos cayeran para pedir misericordia. Él se adelantaba al error. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Como padre o madre, tú también puedes pedirle a Dios que prepare a tus hijos para las tentaciones antes de que lleguen. Puedes orar para que su carácter sea fuerte antes de que la presión lo golpee. Puedes pedir que sus decisiones sean sabias antes de que enfrenten las alternativas. Eso es caminar en fe y no en temor. Eso es orar con visión, no con desesperación. Puedes dejarles a tus hijos una casa, un negocio, una cuenta bancaria, pero nada, absolutamente nada, será más valioso que el legado de una vida protegida por oración. Cuando tú oras, estás sembrando bendición para generaciones. Estás rompiendo maldiciones que venían desde atrás. Estás desatando un futuro distinto. No necesitas riquezas materiales para ser un padre exitoso. Solo necesitas un corazón encendido por la fe y rodillas dispuestas a doblarse cada día. La Biblia dice que Job hacía esto todos los días, no una vez al mes, no cuando había problemas, no cuando sentía emoción, lo hacía como una prioridad diaria. No porque desconfiara de sus hijos, sino porque confiaba en el poder de Dios. Eso es lo que Dios está buscando hoy. Hombres y mujeres que decidan ser centinelas en lo secreto. Padres que no solo den alimento físico, sino cobertura espiritual. Padres que no solo eduquen, sino que intercedan. La historia de Job también nos revela una verdad profunda y muchas veces ignorada. El enemigo siempre está al acecho, pero hay límites que Dios pone cuando ve fidelidad. En el capítulo 1 de Job, Satanás reconoce que no podía tocar a Job ni a su familia porque Dios los tenía cercados. Sí, lo dijo el mismo adversario, dijo: no le ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene. Esa cerca no era física, era espiritual, era el resultado de una vida consagrada, de un clamor persistente. Papá, mamá, cada oración tuya levanta una cerca. Cada madrugada que decides doblar rodilla, estás levantando una muralla invisible alrededor de tus hijos. Y aunque tú no lo veas, el infierno lo siente. La oscuridad tiembla cuando un padre clama con fe. El enemigo no puede tocar lo que Dios ha decidido proteger por causa de tu fidelidad. Sí, lo sabemos. Más adelante en la historia, Job enfrenta pérdidas, hay dolor, hay prueba, pero incluso en medio del quebranto, Dios no se aleja. Y al final, todo es restaurado. Esto nos enseña que, aunque nuestros hijos enfrenten dificultades, porque la vida es así, tu oración puede sostener su propósito, puede ser la diferencia entre una caída y una ruina, entre una prueba con enseñanza y un dolor sin sentido. No estamos llamados a evitar que nuestros hijos vivan sus propios procesos, pero sí estamos llamados a cubrirlos en oración para que, cuando llegue la tormenta, estén arraigados, anclados, sostenidos por un Dios que no falla. Y ese Dios responde a la fe de un padre que no se rinde. Por eso, aunque tus hijos estén lejos, aunque se hayan equivocado, aunque parezca que no escuchan, no dejes de orar, porque mientras tú clamas, Dios trabaja. Mientras tú intercedes, el cielo se mueve
Mientras tú peleas de rodillas, tus hijos caminan bajo la sombra del Altísimo. No necesitas una multitud para que tu oración tenga poder. No necesitas que tu clamor sea oído por la gente. Lo único que necesitas es un corazón sincero y una fe viva. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Esa es una promesa eterna, y aplica para ti hoy. ¿Estás orando por tu hijo rebelde, por tu hija confundida, por un hijo que está enfermo o atrapado en malas decisiones? No desistas, el Padre te ve, el cielo escucha. Y aunque parezca que nada cambia, algo se está gestando en lo invisible. La oración no es una fórmula mágica, pero sí es una semilla segura. Tarda en brotar, pero florece con poder. Hebreos capítulo 1, verso 14 dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso incluye a tus hijos. Cuando tú oras, no solo estás enviando palabras al cielo, estás activando un ejército espiritual. Dios envía ángeles para proteger, para guiar, para consolar, para intervenir en momentos que ni tú sabrás. Muchos hijos han sido salvados de accidentes, de decisiones fatales, de caminos sin retorno, simplemente porque hubo una madre que no dejó de clamar, porque hubo un padre que prefirió llorar ante Dios antes que rendirse, y aunque nadie lo aplauda, el cielo lo celebra. El reino espiritual se sacude cuando una madre dice, «No me importa lo que vea, yo sigo creyendo». Cuando un padre dice, «No importa cuán lejos estén, mi Dios los alcanzará». Así como Job, tú también puedes marcar la historia de tus hijos, no con perfección, sino con intercesión, no con temor, sino con fe, porque lo que haces en lo secreto hoy tendrá eco en las decisiones de tus hijos mañana. Cuando oras por tus hijos, no estás solo pidiendo que se mantengan a salvo, estás clamando para que sus corazones sean moldeados, sus pensamientos redirigidos, sus sueños alineados con el propósito de Dios. Estás orando para que el carácter de Cristo crezca en ellos, incluso en medio de un mundo que intenta deformarlos. La protección espiritual es mucho más que evitar peligros, es formar personas que sepan decir no a la tentación y sí al llamado de Dios. Por eso, tu oración no puede ser superficial, no puede quedarse en «Cuídalo, Señor». Tiene que ser profunda, tiene que ser específica, tiene que ser persistente, tienes que orar por su identidad, por sus amistades, por sus decisiones, por su futuro, por su fe, porque cuando tú oras con enfoque, el cielo responde con precisión. Dios ha delegado una autoridad espiritual sobre los padres, para bendecir, declarar, edificar y reprender. No estás orando como cualquiera, estás orando como alguien a quien Dios ha dado una posición clave en la vida de tu hijo. Lo que tú declares con fe, respaldado por la palabra de Dios, tiene peso en el mundo espiritual. Así como Job se presentaba cada día por sus hijos, tú también puedes presentarte cada mañana y decir, «Señor, hoy me pongo en la brecha por mi hijo, declaro que será sabio, que huirá del mal, que amará tu presencia. Cancelo toda trampa del enemigo, reprendo todo espíritu de confusión y activo la bendición de tu reino sobre su vida». Eso no es fanatismo, eso es ejercer tu autoridad espiritual con valentía. Job no oraba por miedo, sino por responsabilidad, no intercedía por desesperación, sino por amor. Y tú hoy puedes hacer lo mismo, porque no hay oración que se eleve con fe y amor que quede sin respuesta. Puede que no llegue como esperas, puede que no llegue en tu tiempo, pero llegará en el tiempo perfecto de Dios, con el resultado exacto que tu hijo necesita. Hay etapas en las que tus hijos quizá no busquen a Dios, tal vez se alejen, se enfríen, se cuestionen la fe que les enseñaste.
Y es ahí donde la oración se vuelve más crucial que nunca. Job no oraba solo por lo evidente, él oraba por lo que quizás sus hijos habían pensado en el corazón. ¿Qué nivel de sensibilidad espiritual? Tu oración no depende del comportamiento perfecto de tus hijos. Tu oración depende de tu amor por ellos y de tu fe en un Dios que todo lo puede. Aunque tus hijos estén en silencio espiritual, tu voz sigue sonando en el cielo, y esa voz puede mover el corazón de Dios a tener misericordia, a corregir con amor, a traerlos de vuelta al camino. A veces orar se sentirá cansado, sentirás que no ves resultados, que todo sigue igual o incluso peor. Pero esa es la prueba de tu fe. La resistencia en el mundo espiritual se rompe solo con constancia, no con emociones, sino con perseverancia, así como la viuda insistente de la parábola, que fue al juez una y otra vez. Así tú debes ir al trono de gracia cada día, no para convencer a Dios, sino para afirmar tu fe, no para manipular el cielo, sino para rendirte más a su voluntad. Dios no se cansa de escucharte. Al contrario, Él se complace en que regreses cada día, confiando en que Él sigue obrando. Job ofrecía sacrificios todos los días, y ese todos los días es la clave. No es la fuerza de una oración emocional, es la constancia de un corazón firme. No se trata de gritar más fuerte, se trata de permanecer más tiempo, de confiar más allá de lo que ves, de creer, incluso cuando tu alma tiembla. Cuando oras por tus hijos, no solo estás cubriéndolos a ellos, también estás cultivando en ti una fe activa, un corazón sensible y una conexión constante con el Padre. La oración diaria te recuerda que no estás solo en esta tarea inmensa de criar, guiar y amar. Dios está contigo, y cada vez que te presentas ante Él, estás renovando tus propias fuerzas. Job no era un hombre perfecto, pero era íntegro. Su integridad nacía de una vida centrada en Dios, de una disciplina espiritual que lo mantenía de pie, incluso cuando todo se derrumbó a su alrededor. Y lo mismo puede pasar contigo. Puede que no seas el padre más sabio, ni la madre más paciente, pero si eres constante en oración, Dios te dará lo que necesitas, porque no estás llamado a hacerlo todo por ti mismo, estás llamado a hacerlo con Él. Dios no creó a tus hijos al azar. Cada uno de ellos tiene un diseño único, un llamado específico, un propósito eterno. Pero muchas veces ese propósito se ve opacado por las heridas, los errores, las influencias del mundo. Y es ahí donde entra tu oración como padre, como madre, para despertar lo que Dios sembró, para avivar lo que está dormido, para recordar al cielo que tú no has soltado esa promesa. Job oraba todos los días no por rutina, sino por revelación. Sabía que el futuro espiritual de sus hijos no podía dejarlo a la suerte ni a la cultura, y tú, hoy, puedes hacer lo mismo. El ambiente espiritual que tú cultivas en casa influye más de lo que imaginas. Un hogar donde se ora es un hogar donde hay paz, aunque haya lucha, donde hay dirección, aunque haya caos, donde hay luz, aunque afuera haya tinieblas. Cuando tú oras por tus hijos, esa intercesión transforma el clima espiritual. Crea una atmósfera donde ellos pueden respirar fe, esperanza, consuelo y seguridad. No se trata de hacer oraciones largas o elocuentes. Se trata de constancia, de intención, de corazón. Tal vez estás cocinando y sueltas un «Señor, cuídalo hoy en el colegio». Tal vez al ver una foto de tu hija dices «Padre, guíala hoy en sus pensamientos». Cada palabra cuenta. Cada clamor suma, cada suspiro en fe se convierte en una declaración que el cielo honra. Cuando Job intercedía por sus hijos, estaba creando una atmósfera espiritual donde el enemigo sabía que no tenía autoridad. Y tú, como padre o madre, puedes hacer lo mismo. Puedes convertir tu casa en una torre de oración.
Un refugio donde tus hijos sientan que hay algo más fuerte que el miedo, tu fe activa y viva. Lo que construyes en oración permanecerá más allá de tu vida. Job oraba todos los días por sus hijos, y aunque atravesó momentos de pérdida, el final de su historia fue de restauración y doble honra. Esto nos enseña algo vital. La oración de un padre no solo protege el presente, sino que edifica el futuro. Tus palabras, tus lágrimas, tu constancia, todo está siendo sembrado en la eternidad. Dios no ha terminado con tus hijos, y como padre o madre de oración, tu voz tiene el poder de abrir caminos donde hoy solo hay obstáculos. Tu oración puede desatar encuentros divinos, puede abrir puertas de reconciliación, puede sanar heridas que tú no ves. Tú amas a tus hijos con todo tu corazón, pero Dios los ama aún más. Tú puedes dar tu vida por ellos, pero Dios ya la dio. Él los conoce más que tú. Los ve cuando tú no los ves. Los alcanza donde tú no llegas. Y cuando tú oras, estás activando ese amor divino, ese poder eterno, esa cobertura sobrenatural que solo el Padre Celestial puede dar. Entonces, no dejes de orar, aunque estés cansado, aunque no veas frutos inmediatos, aunque sientas que repites lo mismo. Cada vez que clamas, el cielo se inclina. Cada vez que intercedes, algo se rompe en lo invisible. Y llegará el día, lo aseguro por la fidelidad de Dios, en que verás a tus hijos caminar en la verdad, firmes en la fe, libres de cadenas, protegidos por la gracia, y tú sabrás, en lo profundo de tu alma, que valió la pena cada oración. Tú eres como Job, eres un intercesor, un guerrero, un guardián, y tus hijos no estarán solos, porque hay una voz que los cubre, un clamor que los sigue, y un Dios que los protege. Sigue orando, sigue creyendo, y nunca olvides, el poder de un padre o madre de rodillas es más fuerte que cualquier tormenta. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comparte y activa las notificaciones. Hasta la próxima.